Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se la libertad. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Habibis Cakes. Todo postre ideal que usted desee, no solo en sabor, en presentación, en precio, lo pueden tener con Habibis Cakes. Ya no es imposible tener un buen postre a buen precio. Además hacen distintos tipos de postres. Pavlova de arequipe, chantilly, fresas. Ya les dije que por ahí viene la de Nutella también. Brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono y mucho más. La verdad es que lo que usted quiera pedirles, ellos buscan la manera de poder preparárselos y darles su dulce como usted lo prefiera. Además lo tiene múltiples presentaciones, individual, mini, familiar, extrafamiliar, y además también les organizan su fiesta, sus cumpleaños, sus bautizos, matrimonio, graduación, les hacen sus postres, su mesa de postres, su torta, lo que usted desee. Así que pueden seguirlos a través de @Habibis Piso Cakes. Allí pueden tener toda la información, pueden contactarlos, ellos se encargan de tomar sus pedidos y hacérselos llegar hasta la puerta de su hogar, porque más que un postre somos un bocado de amor. @Habibis Piso Cakes en Instagram. Ya saben, síganlos, que vale la pena. Y bien amigos, de vuelta a nuestro programa de hoy, donde estamos pues desmontando buena parte de esto que hemos visto, ¿no? Estas mentiras y todo esto alrededor de la narrativa contra las sanciones, pero también creer que el régimen está rectificando, creer que hay una apertura económica. Hemos visto muchas cosas recientemente, pero también hemos visto la hipocresía en buena parte de la comunidad internacional que sigue aceptando y avalando la presencia de países como Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cosa que se une al reciente informe de esta enviada especial, relatora especial para el tema de los derechos humanos con énfasis en las sanciones que estuvo en Venezuela hasta la semana pasada. En fin, todo forma parte de una narrativa y obviamente forma parte de una, como le digo yo, una apelación a la impunidad, ¿no? Y una apología a la impunidad de un régimen que es el verdadero culpable y que es la verdadera sanción, porque si algo ha sido una sanción para Venezuela es el chavismo. Y para eso vamos a conversar sobre este tema de los derechos humanos y todo lo que ha venido pasando con Orlando Moreno, coordinador del Foro Penal en Delta Macuro, director de la Fundación Ojiru y coordinador de 20 Venezuela también en Delta Macuro. Un gusto, Orlando, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. No, gracias a ti por acompañarnos. Quiero comenzar, Orlando, conversando sobre este tema de este informe preliminar que se presentó la semana pasada por parte de la señora Alena Duján, esta relatora especial para el tema de sanciones por parte de la ONU que estuvo en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de este informe? Porque la verdad es que es un informe, a mi modo de ver, sus declaraciones muy vergonzosas en el sentido de prácticamente quitarle al régimen toda culpa en lo que ha sido el deterioro y la destrucción del país. Es decir, para la señora Duján pareciera que la destrucción de Venezuela no comenzó hace 22 años, sino hace 5 o 6 años. Y lo más grave de esto es que con esto el régimen ahora tiene una carta bajo la manga, que es la de utilizar el sistema de Naciones Unidas para decir que en efecto las sanciones los están perjudicando. ¿Cómo lo estás viendo tú en este tema y sobre todo el entorno de los derechos humanos en el que tú trabajas? ¿Cómo fue percibido este informe? Y realmente vemos un proceso que acelera para el régimen de normalización, que eso afecta no solamente a los ciudadanos que ya de por sí están viviendo una situación bastante crítica, sino a cada uno de los presos políticos. Siempre nos preguntamos, estas opiniones o estas aseveraciones de algunos organismos internacionales, ¿será que ellos no tienen contacto con los presos políticos en este caso? Porque hoy prácticamente todo lo que vemos en Venezuela siempre es 10 veces peor en una cárcel. Y una cárcel común y una cárcel también militar, donde hay también presos políticos militares. O sea, todos desesperadamente en esperanza en un sistema internacional, no es el sistema judicial interno del país. Entonces, declaraciones como estas son totalmente dantescas para cualquier organización de derechos humanos, pero principalmente para los presos políticos que están allí y que siempre son usados
como fichas de negociación. O sea, ellos prácticamente son las víctimas a las cuales nosotros debemos realzar y visibilizar, pero no para lo que vino a hacer esta señora aquí en Venezuela, sino para prácticamente velar por cada uno de sus derechos humanos. Debemos hoy en día, hasta, y siempre lo voy a decir porque incluso yo lo viví dentro de una cárcel, que fui torturado también, que lo importante es que no te olviden afuera. Eso es lo que hoy prevalece, y que evidentemente esta situación que hoy vemos, que prácticamente descontrola a quienes hoy estamos luchando dentro y fuera del país por los derechos humanos de los presos políticos, realmente es algo que realmente pega, pero debería es alzarnos la esperanza y el acompañamiento que hoy tenemos con los presos políticos que hoy siguen detenidos y que hoy prácticamente siguen con hambre, con falta de medicamentos, incluso hasta con falta de agua potable, algo que realmente debería ser común en las cárceles hoy en día. No tiene ninguna responsabilidad, y evidentemente esa declaración es muy lamentable. Fíjate, Orlando, tú tocas un punto elemental y obviamente tú hablas desde el lado más difícil de esto, que es el de las víctimas, ¿no? Que es el lado de los que han sufrido las consecuencias de este régimen a viva piel, ¿no? Y fíjate, hay dos cosas que yo creo que son relevantes. De hecho, lo digo acá, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con esta funcionaria, María Corina Machado, mi persona, también estaba Luis Tarbay, coordinador de Derechos Humanos de 20. Y hubo dos cosas que a nosotros, particularmente de nuestros argumentos, resaltamos, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con lo que decía Luis, que es que las sanciones, en muchos sentidos, para los familiares de las víctimas y para las propias víctimas, las sanciones es una manera de ver justicia. Es decir, para ellos las que existan sanciones es una forma de entender que el mundo está haciendo algo contra esos que desgraciaron la vida de sus familiares o sus propias vidas. Y es muy interesante esa perspectiva porque se tiende a ver la sanción como algo que ha causado daño, cuando en realidad la sanción se ha convertido en una de las acciones efectivas para garantizar que haya justicia, así como lo decíamos en la parte anterior, se ha convertido también en un elemento que ha obligado a que hoy Venezuela esté más abastecida con, digamos, con más medicamentos y con más alimentos, ¿no? Pero es interesante este enfoque porque probablemente más nadie le dijo eso a la señora que vino. Es decir, nosotros fuimos los únicos que más bien le dimos el lado reivindicativo que tienen las sanciones en lo que tiene que ver con la búsqueda de la justicia. Y yo creo que esa es una perspectiva muy interesante, Orlando, porque nadie lo plantea así y la misma gente, ante la ausencia de justicia, ve que este tipo de acciones pueden ser, digamos, de algún modo pueden ayudar a resarcir parte del daño y de la desgracia que han producido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tú, completamente. Prácticamente, cuando hay una sanción contra personeros de esta organización criminal, todos celebramos porque no es una sanción contra el pueblo de Venezuela, es una sanción directa de quienes hoy prácticamente ostentan el poder. Y eso, sin duda alguna, es algo que nosotros lo celebramos, incluso hasta los presos políticos que hemos conversado, muchos de ellos piensan de la misma forma. Hay una forma de ver como la cerca que le imponen al régimen de Nicolás Maduro, y es una de las cosas a las cuales acerca muchísimo a la justicia, a la libertad, a lo que nosotros realmente queremos. Hoy en día vemos con mucho agrado las sanciones impuestas por cualquier organismo internacional o cualquier país de los aliados para que puedan resarcir lo que son los derechos humanos y puedan incluso que volvamos a la libertad. Y es algo completamente elemental. Solo el régimen es muy audaz y busca cómo él poder lavarse el rostro ante organismos comunes. Y sin duda alguna, tú lo decías al principio del programa, los que hoy pertenecen prácticamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU son prácticamente todos los países que violan sistemáticamente los derechos. Y eso no es algo que realmente hoy nos pueda sorprender, sino que prácticamente sabemos que la lucha nuestra es mucho más allá, es no solamente interna, es externa, es visibilizar nuestra tragedia, porque aquí lo que estamos hablando es del tiempo,
y mientras un preso político, mientras prácticamente un venezolano de a pie es lo que no tiene es tiempo. Entonces, vemos claramente que la lucha hoy se debe redireccionar y que se debe prácticamente buscar otras medidas para seguir sensibilizando a la comunidad internacional, incluso para llamar la atención de estos organismos, en este caso los derechos humanos de la ONU, que realmente también es completamente nefasto que exista con estos países y que se busque una manera más idónea para que las víctimas, en este caso los presos políticos de Venezuela, tengan una voz que realmente sea escuchada, Pedro. Así es. Bueno, tú lo acabas de mencionar. La semana que viene arranca un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 22 de febrero, el lunes. Obviamente el régimen va a tener vocería prácticamente como orador de orden o por lo menos una vocería importante allí. Y resulta, yo lo analizo así, Orlando, ¿no? Resulta incluso, es insultante, ¿no? Que un régimen como ese, un régimen que está, pues, obviamente señalado de tantas cosas, le den tribuna en una organización como esta, en un órgano como este, donde va a compartir lugar con otras democracias que además van a aceptar que esté ahí, pero donde además hay lo que hay es un club de dictadores, de asesinos, de criminales, y pareciera que la comunidad internacional lo acepta porque además siempre se escudan, lo decía también al principio, se escudan en los elementos burocráticos, ¿no? Bueno, es que no podemos hacer nada porque les toca o porque les corresponde. Es decir, no hay ni siquiera la sanción moral, ¿no? Porque una cosa es que el protocolo o la burocracia te obligue a determinada cosa, pero también debería estar la sanción moral. Es decir, es insultante que un país como Venezuela, el régimen tenga una silla en el Consejo de Derechos Humanos cuando sabemos lo que ha hecho ese régimen y cuando ha sido una de las mayores expresiones de violación a los derechos humanos y así tantos otros. Y eso demuestra mucho de esa hipocresía, ¿no? Que existe por parte de la comunidad internacional, en que en algunas cosas se preocupa, en otras sacar un comunicado, pero no termina de haber la sanción moral, no termina de haber esa posición de, mira, mientras ellos estén ahí yo no me siento, o esto tenemos que salirnos de acá, como lo hizo, bueno, la administración Trump en su momento hizo sus esfuerzos de manera importante sobre este tema. Me levanto de la silla, no voy a compartir este espacio con estos criminales porque al final es contradictorio y además contradice la propia existencia de la ONU, porque en el momento en que la ONU acepta a estos señores de esa manera, libremente, pues su propio propósito se viene al piso, porque termina siendo prácticamente algo inútil. Es decir, ¿para qué te sirve tener una organización como la ONU, que supuestamente está para defender la paz mundial y todas estas cosas, pero al final de cuentas está tomada por los intereses de China, está tomada por la izquierda y encima de todo termina siendo más bien un gran lavado de cara para aquellos que si algo no hacen es respetar derechos humanos, ¿no? Hay muchas opiniones sobre este tema, por supuesto, hay muchas organizaciones también trabajando y denunciando. Hay una campaña desde hace mucho impulsada por Diego Arria para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos como un punto de honor, porque es lo mínimo que se podría hacer. ¿Cómo ves tú esto, Orlando? Porque para ti además como defensor de los derechos humanos, porque obviamente quizás uno está en el ámbito más del análisis político y ve la cosa, pero para ustedes que están en el terreno, ¿qué tendría que hacer una organización internacional para ser efectiva en estos casos tan duros y tan complejos que ustedes manejan? Porque si bien es cierto, la gente espera mucho más de estas organizaciones y la gente ve alguna que otra cosa como algo positivo, la realidad es que pareciera no hacer mucho más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú cuál debería ser el enfoque de cara a esto? Mira, realmente, pero hay muchísimos estatutos que pueden ayudarnos a buscarle como la mejor vía para solucionar las violaciones de derechos humanos dentro, incluso fuera de Venezuela, porque estamos viendo que los venezolanos en otros países también están teniendo una situación bastante dramática, como es el caso de Chile, como es el caso de Trinidad y Tobago. Sin duda alguna, quienes estamos dentro estamos asumiendo una responsabilidad sumamente gigante, porque antes el aparato represivo del régimen iba a los actores políticos que pertenecían a alguna participación política en algún partido, pero ahora cambian prácticamente su enfoque y ahora se centran prácticamente en los activistas de derechos. Creo
que el R2P es uno de los mecanismos que puede ayudar a que prácticamente todos los venezolanos sintamos la posibilidad de que esta gente hagan retroceder como tiene. Pero estos mecanismos burocráticos es lo que no nos permite prácticamente tener a todos estos mecanismos donde la comunidad internacional puede incluso ejercer alguna presión, y nosotros que estamos dentro prácticamente lo estamos viendo así. Es algo desgarrador que hoy organizaciones como Naciones Unidas, o en este caso el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le dé una silla prácticamente a quien hoy viola sistemáticamente los derechos humanos y que prácticamente está acusado por crímenes humanos. O sea, es algo para nosotros incomprensible, que no solamente no vemos justicia en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia, sino que ahora cuando vemos hacia afuera, hoy Maduro, ayer en este caso, anuncia que él va a tener prácticamente va a dar una opinión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O sea, esto es lo que nos prácticamente es jalado por los pelos, que venezolanos no entendemos hoy, Pedro, pero creemos que el mecanismo más idóneo es activar el R2P, hacer una campaña interna, que los actores, tanto sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, actores políticos, se centren bajo este principio, para nosotros incluso verle un poco como el movimiento hacia una Venezuela libre. Quienes hoy violan sistemáticamente los derechos humanos prácticamente paguen a la justicia internacional. Entonces, Pedro, es lo que nosotros estamos anhelando, es una opinión prácticamente de los venezolanos de a pie, de los presos políticos, incluso de los presos comunes, que también quisieran incluso quitarse prácticamente el control que ejercen en este caso los pranes dentro de las cárceles, porque eso sin duda alguna es algo que para todos genera una zozobra interna que prácticamente desespera familiares de presos comunes y presos políticos, que prácticamente es una de las cosas que vemos a diario, que es desesperante, Pedro, y es bastante dolorosa, y es por eso que creemos que la medida más rápida que nosotros podamos ver para quitarle o cercar más al régimen con sanciones o con la activación del R2P puede ayudar a que al régimen otra vez lo acorralen, como lo hizo la administración Trump, y como incluso hace falta actores internacionales como la administración Trump para que haga incluso retroceder a países como Chile, como Trinidad y Tobago, que prácticamente también corren, persiguen, maltratan y encarcelan a venezolanos para que de una u otra manera no entren en ese país. Estos países incluso no quieren entender que mientras el régimen sigue en el poder, hay muchísimos más presos políticos, se mantendrá prácticamente la puerta giratoria, pero también habrá prácticamente un desagüe por nuestras fronteras, por nuestras aguas, por nuestras trochas, que prácticamente van a inundar de venezolanos a otros países, que seguimos siendo prácticamente huyendo de una crisis que atraviesa Venezuela, que sin duda alguna, Pedro, es una de las más atroces que ha vivido prácticamente cualquier país de Latinoamérica. Así es, Orlando. Totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que hay señales interesantes. Yo creo que, por ejemplo, la elección del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, que terminó, creo, siendo terminó siendo electo, creo que es el que mejor puede hacer valer la justicia y la reputación de la Corte, sin intereses tan turbios como tenían otros candidatos como el de España, que claramente tenía una vinculación ideológica con el régimen y socio, por supuesto, de los señores Zapatero y compañía. Creo que ciertamente hay señales y hay cosas que se pueden hacer. Parte de eso es lo que ustedes hacen en su trabajo el día a día, y esa parte de presionar, ¿no? El R2P por un lado, seguir apelando a la justicia internacional y a la Corte Penal Internacional, porque allí hay mucho que hacer todavía y mucho en lo que avanzar. Y sobre todo algo que tú decías, Orlando, lo acabas de decir con este tema, lo de Trinidad y Tobago, lo de Colombia, lo que estamos viendo además con nuestros conciudadanos en todas partes de la región, pero en Perú, por ejemplo, este drama de todo lo que está pasando, la xenofobia, la aporofobia, ¿no? Todo esto que estamos viviendo. La realidad, Orlando, es que la tragedia venezolana no es contenible dentro de nuestras fronteras, y aquellos países que consideren o piensen
que haciéndose la vista gorda y que pensando que los venezolanos pueden quedarse en Venezuela y aguantar, no entienden, no han entendido que esto es un problema que va a seguir expulsando a venezolanos de su propio país en búsqueda de una mejor vida o sencillamente en búsqueda de sobrevivir, o incluso gente que prefiere poner en riesgo su vida huyendo que morir en Venezuela o que correr el riesgo en Venezuela. Y yo creo que esta es una de las grandes lecciones que también nos deja pues todo digamos, esto que estamos viendo recientemente, y es el gran llamado sobre todo a los gobiernos de América Latina. Creo que el ejemplo de Colombia es muy positivo y debe ser el ejemplo para la región, y también un mensaje a aliados o a quienes creemos aliados como Chile, de que esa debe ser la vía, no la que ellos implementaron. Pero ciertamente ya hay mucho por hacer, Orlando, y además te agradecemos tu trabajo pues, en el Foro Penal y todo lo que haces. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es tu casa y seguro volveremos a conversar pronto para seguir discutiendo sobre estos temas tan apasionantes y tan importantes para los venezolanos. Gracias, Pedro, por la oportunidad y siempre es un honor compartir contigo. Gracias, Orlando. Igualmente, un abrazo. Bien, amigos, hablábamos con Orlando Moreno, coordinador del Foro Penal en Delta Macuro, director de la Fundación Ojiru y coordinador de 20 Venezuela en Delta Macuro. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en Aquí se la Libertad. Recuerden que llegamos a ustedes también gracias a Habibis Cakes, y nos escuchamos entonces la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.